Bien contenta porque vamos a rockear esta cocina con una lasaña vegana que yo sé que a muchos de nuestros amigos y amigas que nos ven en el público les va a encantar, porque no solamente es para los que son veganos, también si queremos tener una dieta en las cuales consumamos más verduras y ese día a lo mejor hagamos, no miércoles, pero un lunes sin carne, claro, ¿no? O un día o una semanita sin carne, pues se vale hacerlo, ¿no? Se vale, exactamente, Pame. Yo soy fan de las lasañas, sea cual sea, con carne, con verduras, cualquiera me encanta. Pero la pasta es buenísima. No, y aparte la salsa bechamel, les vamos a enseñar cómo hacerla, pero tiene un toque especial. Entonces vamos como checando qué ingredientes manejamos, muy sencilla, muy práctica y muy rápida. Perfecto, eso me gusta más que todo, así que por favor vamos a checar los ingredientes de esta receta. Bueno, para esta lasaña de espinacas y zanahoria, para 5 personas, para vernos realmente amplios, vamos a necesitar una caja de pasta para lasaña, 2 tazas de salsa bechamel, una taza de queso parmesano rallado. Así es, Pame, y aquí viene lo interesante. Para el puré de zanahoria necesitamos 8 zanahorias peladas y picadas en cubos medianos, Media cebolla finamente picada, media taza de queso ricota, media taza de caldo de pollo. sal y pimienta al gusto. Y también para el puré de espinaca necesitamos 5 tazas de espinacas tipo baby, 1/4 de taza de hojas de albahaca, media taza de aceite de oliva, media taza de pistaches salados media taza de queso parmesano rallado. y de nuevo sal y pimienta al gusto. Delicioso. ¡Qué rico! Y bueno, si en todo caso son ovo-lacto vegetarianos y entonces 100% veganos, recuerden que también hay quesos de papa que se gratinan idéntico, Ya que lo si preparamos compraras aquí. el manchego o compraras el parmesano, ¿no? Exactamente, ya lo preparamos aquí, igual chequen en la página por ahí, Claro. lasaña vegana, y ahí viene cómo preparar el queso de papa. Perfecto. Ok, vamos a comenzar entonces primero acitronando nuestra cebolla junto con nuestra papa para ir preparando nuestro puré de zanahoria. Del otro lado, Pame, Sí, tenemos la espinaca. Sí. Vamos a meterlas en un procesador. Recuerden, si no contamos con un procesador, podemos utilizar licuadora. Metemos espinaca. Aparentemente es mucha, pero no se preocupen. Simplemente se va a ir haciendo poquito. Además ¿ok? la espinaca tiene mucho hierro, ¿no? Muchísimo Dice, hierro, tiene exactamente. mucho Aparte son hierro. muchas hojas verdes. Entonces, si te das Sí. cuenta, es entre espinaca, albahaca. Todo lo que dicen en la preparación de los purés, todos esos ingredientes los van a integrar. No hay orden, un orden algún marcado, nada más todo mezclado, ¿ok? Bueno, voy a ir entonces acitronando esto. Y ojo, de esto me va a quedar una textura así. Cuando ya en casita les quede esta textura, la retiran completamente. Se ve como tipo rostizado, ¿verdad? Ok, en lo que Pam está de aquel lado, yo voy a ir preparando entonces mi Ay, bechamel. chef, ¿cómo se ve que no tengo procesador, ¿Verdad? Sí. Porque Compañera, no sabía te ni faltó cerrar. todo lo demás. Ahí va, pero Ahí falta va. poquito, ¿no? No, se da todo. ¿Ah, sí? Es para eso los procesadores trabajamos un poquito más rápido. Ábrelo, compañera, eso. Vamos a agregar queso parmesano. En este Échaselo, puré chef. debemos de tener cuidado con la sal porque manejamos parmesano y Pistaches salados. Exactamente. Mira nada más. ¡Qué Qué albahaca rico! tan rica. Y además esta la pueden sembrar en su casa. La albahaca se da rapidísimo, nada más con un poquitito de sol en cualquier ventanita o terraza. Puede tener albahaca y además usarla en sus recetas. Y es con muy eso. bonita la flor. Así es. Ok, ahora en lo que Pam está por allá procesando, yo les voy a enseñar cómo hacer la bechamel. La bechamel es muy sencilla. Recordamos que nuestra preparación de mantequilla con harina se llama roux. Vamos a comenzar a hacer primero un roux y este es el paso importante. A veces decimos, ay, pues nada más es que se mezcle y ya. No, es importante que esté bien cocido nuestro roux. Ponle un poquito más de aceite, Pam, para Sí, que se chef. vaya procesando. Aquí está. Por favorcito. Ok, en lo que se va haciendo el roux, entonces voy a ir cociéndolo. Aproximadamente son unos 10 minutitos lo que dejo que se cocine. Ya que está así, ya que quede como doradito y que se empiece a despegar de la pared, voy a agregar mi leche. Esta es leche de vaca, es leche normal. Podemos utilizar también leche de almendra, si en dado caso quieren que sea totalmente vegana. Leche de almendra. Eso, Pame. Ok. Oye, muy Ya bien. está, perfecto. Si se dan cuenta, se va incorporando. Voy a dejar que esto se cocine, mi bechamel, y observen la consistencia que me va a quedar. Me voy de este lado, rápido. Perdónenme, ahí está, miren. Observen la consistencia, es totalmente espesa. ¿Se alcanza a ver allá? Vamos a agregar nuez moscada, es importante. Ok, ahora sí ya vamos a armarla. Perfecto, ya te quedó excelente, Oye, ¿y compañera. esto qué es? Me huele como a pesto. ¿Es un falso pesto? Sí, ¿Cómo le en dicen? teoría, porque es como tipo puré más o menos, ¿ok?
Eso, de acá tengo, compañera. Mira el que hicimos en la mañana, bien bonito. Ay, mira. Ok, ojo. Me despreció el mío, oiga, no se vale. Ok, ojo, vamos a comenzar a armar nuestra lasaña. Vámonos de este lado. Voy a comenzar primero poniendo una capa de bechamel. ¿Por qué pongo la bechamel abajo? A ver, pero esto no está cocido, ¿así va? No, así va, durito, sí. como papita. Mira. Sí, luego lo que creen que dicen, no, es que lo tengo que cocer antes, no. Lo que son los lácteos de nuestra bechamel, la humedad de nuestros purés, le va a dar humedad para que se cocinen, ¿ok? Pongo una capa de bechamel, pongo encima nuestra pasta y entonces comienzo armando. Comenzamos armando primero una con espinaca. Y vamos vertiendo entonces rápido, pam. Échele, mi chef. Le echamos no aquí. meto mano porque no voy a hacer la de mal. No, está bien, compañera, de eso se trata la cocina, ¿ok? Ojo, vamos agregándole parmesano, Pame, tú me vas poniendo parmesano. ¿Ok? Claro. Ahí se va, eso, por favorcito. Con mi los Pame. deditos, ¿no? Pues exactamente. Ponemos una capa entonces de espinaca. Vamos. Tía Connie, ponga atención, en la receta. Tía Connie, sí. Oye, ya me siento sobrina de tía Connie, ¿verdad? Pues sí, todos somos ya los sobrinos de la Pero yo soy la favorita, tía Connie. Ok. Ok. ¿Quién va a ser ojo. el tío? Que nos escriban al WhatsApp para que tengamos tío también. Ay, ya está el tío. Ok. Ojo, vamos a agregar espinaca. Vamos a agregar también la que sigue de zanahoria. Esto lo único que hice fue mezclar mi rostizado de cebolla con zanahoria junto con el polvito de consomé de pollo y el queso ricota. El queso ricota viene siendo el queso al requesón, el que nosotros conocemos como requesón, ¿ok? ¿Le volvemos a poner otro parmesano poquito, o por favor? ricota? Sí, no, otro poquito, papi, ¿ok? Eso. Vamos a ir armando las capas dependiendo del tamaño que sea su molde y ya simplemente para finalizar, ojo, este punto es importante, vamos a agregar bechamel en la parte de arriba y agregamos parmesano, papi, ¿ok? Lo metemos a hornear a 200 grados, aquí no es como en un postre, 180, 200 grados, son aproximadamente unos 40 minutos, ¿ok? ¿Y a poco no queda seca ni nada? No, nada, no, queda suavecito. Sí, no se espante porque diga, ¿cómo se va a cocer la pasta? Se cuece, ¿ok? Se cuece. No se preocupen por eso. Entonces, 200 grados, 40 minutos 40 aproximadamente. minutos. Vamos Dime, a ver Paps. otra vez los ingredientes de esta delicia, por favor. Para esta lasaña de espinacas y zanahoria para 5 personas necesitamos una caja de pasta para lasaña, 2 tazas de salsa bechamel, una taza de queso parmesano rallado y para el puré de zanahoria, 8 zanahorias peladas y picadas en cubos medianos como nos mostró la chef, media cebolla finamente picada, media taza de queso ricota, 1/4 de taza de caldo de pollo, sal y pimienta al gusto. Y todavía para el puré de espinaca vamos a decir más ingredientes, Mónica. 5 tazas de espinacas tipo baby, 1/4 de taza de hojas de albahaca, 1/2 de taza de aceite de oliva, media taza de pistaches salados, media taza de queso parmesano rallado, sal y pimienta al gusto. Y respiramos. ¿Cómo vieron? Es muy rápido, Miren nada muy más. rápido, Oigan, muy ¿no? rico. Y ve hasta los colores aquí de Sí, cómo totalmente. cada una de las salsas tiene su diferente color. Y no necesitamos comer carne para que sea algo rico. De verdad que esto es muy completo, muy nutritivo. Exacto, y vale.